Cordial saludo. Soy Carlos Alberto Merchán Basabe y estoy con ustedes en Plan Saber Digital 4.0. El día de hoy vamos a hablar de los aspectos pedagógicos para la implementación del enfoque STEM a partir de la generación de proyectos de aula. Así que adelante. Hemos visto cómo el llamado a los expertos nos permite ayudarle a la profe Sofía en el diseño de un concurso de arquitectura sostenible. Pero también hemos visto cómo estos expertos le han ayudado a la profe en el diseño de una prótesis para un ser vivo. Podemos pensar en cualquier tipo de proyectos. ¿De dónde traer estos? De los problemas socialmente relevantes. De acuerdo con el Banco Mundial, son 7 los grandes problemas que afrontará el siglo XXI. La superpoblación, problemas de infraestructura de salud, pandemias, la escasez de agua potable, tanto de afluente como de fuentes. Las fuentes subterráneas están siendo cada vez más envenenadas por el lixiviado, por los desechos, por los cambios climáticos. Las inundaciones, por el descongelamiento de los polos, hacen que las fuentes hídricas potables sean cada vez más escasas, igual con el calentamiento global. Contaminación del aire puro. La emisión de partículas a la atmósfera, producto del combustible fósil y otras fuentes de energía, han hecho que el aire sea cada vez más difícil y contaminado, se va a los pulmones trayendo problemas de salud en los seres vivos, acabando con ciertas especies naturales, vegetales y animales, y poniendo en riesgo la vida del ser humano. Otro de los grandes problemas tiene que ver con las fuentes de energía renovable. Hemos ido acabando estas fuentes de producción de base de petróleo, que además de ser contaminantes, están siendo cada vez más reducidas. El uso del agua potable en la generación de energía eléctrica se convierte en uno de los problemas precisamente de la escasez de agua. Escasez de alimentos es otro de los grandes problemas del siglo XXI. Al haber mayor cantidad de población en el mundo, por lo tanto, pues hay mayor requerimiento de alimentos. Pero hay muchos campos en donde se cultivan alimentos que no se consumen y se convierten en desechos. Por eso es necesario abogar por un tipo de producción agrícola sustentable y sostenible. A estos grandes problemas se enfrentan los problemas de seguridad. Es decir, que en el llamado a los expertos la profe Sofía puede traer cualquiera de estos campos del saber como elementos problemáticos a atender la resolución de un problema relevante. Podemos acudir también a los objetivos de desarrollo sostenible, que como vimos son 17 metas. Estos objetivos pueden darnos insumos para la generación de problemas educativos escolares que puedan ser tratados desde el enfoque STEM. Veamos un ejemplo. Se nos ha propuesto un proyecto. El criterio número 1 es diseñar un modelo 3D digital y maqueta de un ambiente arquitectónico sustentable y sostenible para el porvenir de la vida en el mundo, que sea amigable con el ambiente natural y social donde se inserta, de tal manera que las especies que allí habitan, los ecosistemas que allí están, no se vean afectados. En esta consideración, el enfoque STEM, un planteamiento para el docente y para los estudiantes, es pensar qué tipo de competencias del siglo XXI desarrollamos, qué tipo de competencia disciplinar favorecemos, pero cuáles son aquellos temas particulares que vemos en relación a estas asignaturas. Algunos de los elementos que tienen que ver con las competencias disciplinares pueden estar presentes en el siguiente esquema. Desde la matemática, por ejemplo, definir los saberes STEM que se usan directamente para el cálculo de proporciones de perímetros, volúmenes, áreas de este diseño arquitectónico sustentable, pero también para poder calcular los consumos de energía, de agua, de ventilación, en el caso de su diseño de las áreas comunes, sociales y privadas. En el caso de la tecnología, relacionar bajo el enfoque STEM aquellos saberes que hacen posible el diseño arquitectónico de este ambiente sustentable y sostenible, pero además reconocer que sería un ambiente sostenible, sustentable, que aprovecha las energías renovables, solares, agua, vientos y la ubicación geográfica en relación a la posición del Sol.
En este sentido, el diseño arquitectónico se constituye en el eje fundamental de este proyecto, que convoca a las matemáticas, convoca a las ciencias naturales, ciencias sociales y la ingeniería para el desarrollo del mismo. En el caso de las ciencias naturales, como ya lo vimos en otros espacios, pues estamos pensando en los recursos sostenibles. ¿Qué significa ser sostenible? ¿Qué significa ser sustentable? ¿Cómo se da esto en la vida de los ambientes ecológicos, de los ecosistemas en donde se insertan las arquitecturas? ¿Cómo hacer que esas mismas arquitecturas sean en sí mismas ambientes sustentables? En ciencias sociales, ¿cuáles son el tipo de relaciones que se establecen cuando una vivienda se incorpora a un sistema ecológico? ¿Cómo determina esto los modos de comportamiento humano, individual y social? Pero además, desde la perspectiva de la ingeniería, ¿cómo se obtienen respuestas óptimas, eficientes, de alto rendimiento para estas situaciones habitables? ¿Cómo hacemos que la vivienda o el ambiente arquitectónico diseñado, que puede ser una casa, un coliseo, un auditorio, un centro comercial, un edificio, un sistema de oficinas, una estación de metro, una estación de trenes, una estación de transporte, pueda ser diseñado de tal manera que el consumo energético sea el menor, aprovechando al máximo los recursos renovables, de tal manera que aspectos como ventilación, circulación de aire, iluminación, sea aprovechada desde el recurso natural y no desde los recursos tecnológicos. El objetivo es eliminar los dispositivos tecnológicos al máximo en estos ambientes, de tal manera que lo natural sea lo que nos provea de energías. En el caso del criterio de diseño, podríamos pensar en cuáles van a ser esas características estético-formales, indicativas, simbólicas, desde la visión del arte para diseñar este ambiente arquitectónico sustentable. ¿Qué significa un ambiente arquitectónico sustentable? ¿Qué lo hace sustentable? ¿Qué lo hace sostenible? ¿Cuáles son los ejemplos que en el mundo hay frente a este tipo de arquitectura? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los arquitectos, los ingenieros, los matemáticos, los sociólogos, los científicos, los tecnólogos? Es parte del trabajo que tenemos que indagar, estudiar, reflexionar para poder diseñar un proyecto en la vía STEM. Pensemos en otro proyecto. Tenemos el proyecto de naturaleza STEM, que está pensado esencialmente para el diseño de una prótesis para un individuo con discapacidad. En este sentido, desde la lógica STEM tenemos que reconocer cuáles son los saberes teóricos, prácticos, valorativos, desde la matemática, la tecnología, las ciencias naturales, ciencias sociales e ingeniería, y la manera como vamos a articularnos en torno al desarrollo de unas competencias escolares, unas competencias del siglo XXI, pero también pensar en las formas de evaluar ese saber. ¿Cuál es el tipo de producto que le vamos a pedir? En este caso le vamos a pedir al estudiante que diseñe una prótesis para una persona con discapacidad o para un ser vivo con discapacidad. No necesariamente pensamos en una visión antropológica, podemos pensar también en una visión más amplia que saque al hombre del centro y que ponga a otros seres vivos en el entorno para ser reflexionado desde el diseño 3D y también desde la lógica STEM. Entonces, ¿cuáles serían los saberes? Para eso tenemos que mirar cuál es precisamente el problema que se nos está planteando. Para eso acudimos a la metáfora y la narrativa de Da Vinci desde una perspectiva holística, creativa y propositiva de la solución de problemas. Hemos planteado la siguiente situación. Toby es una mascota muy querida. Producto de un terrible accidente, perdió las dos extremidades delanteras, con lo que sus posibilidades de movilidad, autonomía, supervivencia se redujeron al máximo. Sus actuales dueños lo encontraron después del accidente abandonado en la calle, a punto de morir. Lo llevaron al veterinario donde le fueron amputadas las dos extremidades, pero le salvaron la vida. Sus actuales propietarios buscaron la ayuda en ti y esperan que tú les puedas ofrecer a ellos como a Toby una solución que le permita recuperarse como un ser vivo antes del accidente. Es decir, que tenga autonomía, que pueda desplazarse, que pueda alimentarse, que pueda sustentarse, que pueda compartir con los seres queridos que lo acogieron y lo abrigaron. ¿Qué le podemos ofrecer desde la perspectiva STEM más A, desde el diseño 3D, desde la visión de la matemática, la tecnología, las ciencias naturales, las ciencias sociales y la ingeniería? Ese es parte del proyecto del STEM que estamos proponiendo. Eso me obliga a pensar cuáles son los saberes de la matemática, cuáles son los saberes de las ciencias naturales que debo traer. Por ejemplo, en términos de las ciencias naturales deberíamos pensar en los esfuerzos
así como las cargas, y estaríamos pensando entonces en digamos, aceleración, resistencia, descomposición vectorial de las fuerzas, en el caso de la tecnología, los esfuerzos de los materiales, compresión, tracción, resistencia al impacto, resistencia a la fatiga, resistencia a la oxidación, para el diseño de una prótesis que sea sustentable y sostenible y que le permita a este personaje, a esta mascota, poderse sustentar. En el caso de las ciencias sociales, podríamos reflexionar en torno a cómo esto mejora la calidad de vida, cómo las prótesis como respuesta tecnológica ingenieril permite a las personas incorporarse a los sistemas mayoritarios y convivir con ellos sin sentirse excluido ni sentirse peyorizado, incorporado dentro de los sistemas, dentro de un marco de actividad que las prótesis le proveen. ¿Qué tipos de prótesis hay, por ejemplo? Esta sería parte de la investigación que tendríamos que hacer en ingeniería. ¿Cuáles han sido las respuestas? ¿Qué hay para las mascotas? ¿Qué hay para las personas? Si tomamos a una persona como el objeto de estudio para el diseño de la prótesis. ¿Cuáles serían los cálculos matemáticos en términos geométricos, en términos aritméticos, en términos ya estadísticos, en el marco, por ejemplo, de los niveles de resistencia que podría tener un material frente o un tipo de forma frente a el peso del animal? Entonces vayamos a una respuesta tentativa. Aquí vemos a Toby con una prótesis diseñada por estudiantes de básica del ciclo 3. Entonces, como ustedes observan, han pensado en los aspectos ergonómicos, han pensado en los aspectos tecnológicos ingenieriles, han pensado en las formas geométricas y han comprendido la naturaleza del movimiento en los animales, en este caso el canino. Así, los proyectos STEM se convierten en una excusa para integrar el saber pedagógico de estas 5 áreas en la solución de problemas socialmente relevantes. Pasemos esto de las mascotas a los seres humanos. O viceversa, pasemos ese saber que nos hace pensar solamente en los seres humanos a estos seres vivos que nos acompañan en casa o que están en el campo o que también tienen ciertos derechos para vivir y sustentarse en el mundo. Así, los proyectos STEM también desarrollan una perspectiva ética política frente a la vida y la utilidad práctica del conocimiento. Esperamos que en este conjunto de videos hayamos aprendido un poco más del enfoque pedagógico STEM, comprendiendo que la integración de las áreas particulares en torno a problemas socialmente relevantes se constituye en una oportunidad para que el estudiante se integre exitosamente a la universidad y a los mundos del trabajo, pero permanezca y se desempeñe exitosamente. Y en el caso de la educación postmedia, pueda egresarse exitosamente. Recuerden, soy Carlos Alberto Merchán y hemos estado hablando desde el Plan Saber Digital 4.0 del enfoque pedagógico STEM.